1979 trabajaba como sepulturero en un panteón que el ayuntamiento decidió clausurar. Decidieron abrir un nuevo panteón, pero no contrataron a nadie del antiguo. Me quedé sin empleo de un día para otro. Como sepulturero era lo único que sabía hacer bien, salí a buscar trabajo en una ciudad vecina. Al llegar allí, por coincidencia, el panteón de la ciudad estaba buscando un nuevo sepulturero. El anterior había renunciado, pero nadie me explicó la razón. Me pareció extraño, pero no tenía tiempo para andar escogiendo trabajo. Necesitaba mantener a mi familia. Entré en la oficina del administrador del panteón y, tras una breve conversación sobre mi experiencia, me contrataron de inmediato. Me ofrecieron una vivienda que estaba en un lugar apartado del panteón, ya que yo venía de otra ciudad. Acepté de inmediato, necesitaba el empleo. Me dijeron que trabajaría en el turno de noche, que era el único horario disponible. Aunque prefería trabajar de día, acepté. Al fin y al cabo, lo importante era el trabajo. La casa que me dieron era sencilla, pero lo suficientemente cómoda. La parte mala era que estaría lejos de mi esposa y mis 2 hijos, así que una de mis únicas condiciones para aceptar el empleo fue tener 2 días libres consecutivos por semana. Lo acordé con mi jefe y así podía aprovechar esos 2 días para estar con mi familia. A mi esposa no le gustó mucho la idea, pero le prometí que, en cuanto se abriera una vacante en el nuevo panteón de nuestra ciudad, intentaría conseguirla. Mi nueva rutina comenzó casi de inmediato. De lunes a viernes, trabajaba de 7 de la noche a 7 de la mañana. Las noches eran tranquilas, solo algunas rondas y el mantenimiento de las tumbas. Los fines de semana tenía mis días libres y regresaba a casa para estar con mi esposa e hijos. La vivienda en el panteón tenía sus ventajas y desventajas. La mayor ventaja era la cercanía al trabajo. No tenía que gastar tiempo en desplazamientos ni dinero en combustible. La desventaja era la soledad. Pero pronto me acostumbré. En la primera semana ya me di cuenta de que las noches en el panteón eran distintas a lo que estaba acostumbrado. En el panteón anterior trabajaba de día y nunca había experimentado la sensación de estar solo en un lugar tan grande y lleno de historias. Las lápidas y tumbas parecían cobrar vida propia durante la noche, proyectando sombras que se movían con el viento y emitiendo ruidos cuyo origen no podía identificar. Conocer al equipo fue un proceso gradual. Había un conserje, un guardia de seguridad y el administrador. Todos eran amables, pero parecía que había algo de lo que no hablaban, una especie de secreto. El guardia de seguridad, don Ignacio, era el mayor del grupo y siempre tenía historias extrañas sobre el panteón. Me contó que ya habían ocurrido algunas cosas bizarras allí, pero nunca entró en detalles. En la primera semana, mi trabajo era sencillo: caminar por el panteón, verificar que todo estuviera en orden, asegurarme de que no hubiera intrusos y realizar el mantenimiento básico de las tumbas. Las noches eran largas y silenciosas, pero me aseguraba de seguir la rutina al pie de la letra, siempre atento a cualquier cosa fuera de lo normal. Desde la primera noche, me di cuenta de que la soledad sería una compañera constante. El silencio solo se interrumpía por los sonidos naturales del lugar, el crujir de las hojas, el canto distante de algún bujo o el ladrido ocasional de un perro. Esos sonidos, que durante el día pasarían desapercibidos, adquirían un tono inquietante durante la noche. La casa donde vivía era sencilla, pero cómoda. Tenía un pequeño jardín al frente y estaba apartada del panteón, lo que me daba algo de privacidad. Durante los primeros días me costaba dormir durante el día, pero pronto me acostumbré. La rutina era agotadora, pero necesitaba el trabajo y estaba decidido a dar lo mejor de mí. Pasaron algunas semanas y comencé a notar cosas extrañas. En una de mis rondas nocturnas me di cuenta de que una de las tumbas estaba abierta. Fui a investigar, pensando que podía ser obra de algún vándalo, pero no había señales de vandalismo ni nada fuera de lugar.
Era como si la tapa hubiera sido removida cuidadosamente y luego colocada de nuevo. En otra ocasión, escuché susurros provenientes de una de las zonas más antiguas del panteón. Fui hasta allí, pero no encontré nada. Estas cosas empezaron a inquietarme, pero intentaba mantener la calma y seguir con mi trabajo. Una noche particularmente oscura, mientras hacía mi ronda, sentí un escalofrío extraño, como si alguien me estuviera observando. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. Continué con mi trabajo, pero la sensación no desaparecía. Decidí terminar la ronda más rápido y regresar a la oficina del panteón. En esas noches solitarias, comencé a cuestionar si había sido una buena idea aceptar el turno nocturno. El panteón, que antes me parecía un lugar tranquilo, ahora me resultaba un poco inquietante. Aún así, necesitaba el trabajo y estaba decidido a no dejar que esas rarezas me afectaran. Con el tiempo, fui conociendo mejor la rutina del panteón y comprendiendo que, a pesar de las cosas extrañas, era un lugar que merecía respeto y cuidado. Mantenía las tumbas limpias y en buen estado, reparaba las lápidas cuando era necesario y, sobre todo, preservaba la paz y el orden durante las noches. Fue en la tercera semana de trabajo cuando todo se tornó extraño. Era una noche como cualquier otra. Estaba haciendo mi ronda cuando vi a una niña de unos 13 años caminando por el panteón. Me sorprendió y preocupó, porque el panteón permanecía cerrado durante la noche y nadie debería estar allí. Me acerqué para hablar con la niña. Parecía asustada y me dijo que iba a visitar una tumba. Me pareció extraño, pero no quería asustarla aún más. Le pedí que me siguiera y la llevé a la oficina del panteón. Le dije que se sentara en un banco afuera, cerca de la puerta, mientras llamaba a la policía. Apenas colgué el teléfono y salí para hablar con la niña, ya no estaba allí. La policía llegó rápido, en menos de 5 minutos. Les conté todo lo que había ocurrido. Comenzaron a buscar por el panteón, pero no encontraron nada. Sugirieron que estaba cansado y viendo cosas. Eso me dejó inquieto. Yo sabía lo que había visto. No podía ser que estuviera imaginando todo. La niña parecía tan real, tan asustada. Pero después de que los policías se fueron, comencé a dudar de mí mismo. ¿Estaría realmente viendo cosas? Los días siguientes continué con mi rutina normal. Una semana después, allí estaba ella otra vez, la misma niña, con la misma expresión de miedo. Esta vez no quería asustarla ni perder tiempo llamando a la policía sin antes intentar entender qué estaba pasando. Le pregunté nuevamente qué hacía allí y una vez más me dijo que estaba visitando una tumba. Decidí tomar un enfoque diferente. Le pregunté el nombre de la persona a la que quería visitar y mencionó un nombre que no reconocí. Llevé a la niña a la oficina del panteón y revisé los registros. No encontré nada con el nombre que mencionó. Cuando regresé para hablar con ella, había desaparecido otra vez. Esto comenzó a afectarme. ¿Quién era esa niña? ¿Por qué aparecía solo para desvanecerse después? Unos días más tarde, mientras hacía mi ronda, volví a encontrarme con la niña. Esta vez decidí no hacerle preguntas directas. Simplemente la seguí mientras caminaba por el panteón. Parecía saber exactamente a dónde iba. Decidí seguirla sin cuestionar demasiado, aunque la curiosidad y la preocupación me consumían. Mientras caminábamos, intenté entablar conversación para entender mejor quién era. Le pregunté su nombre y con una mirada vacía respondió que tenía el mismo nombre que la tumba que buscaba. Eso me puso los pelos de punta, pero seguí caminando a su lado. Le pregunté por sus padres y me respondió que no sabía dónde estaban, que hacía mucho tiempo que no los veía. Sentí la tristeza en su voz. Caminamos en silencio por un rato, mientras mi curiosidad y mi incomodidad crecían. Finalmente, llegamos frente a una tumba antigua, casi olvidada, escondida entre otras más recientes. La niña se detuvo y me miró. Luego
con una calma inquietante, me dijo que le tenía miedo a los cuchillos. Me sorprendí y mi corazón comenzó a latir aceleradamente. Siempre llevaba un cuchillo conmigo durante las rondas para protegerme de posibles intrusos o animales que pudieran entrar al panteón. Ella parecía saberlo, lo que me dejó aún más intrigado. Antes de que pudiera preguntarle por qué tenía miedo a los cuchillos, continuó hablando con una voz serena, pero triste. Dijo que había sido asesinada a puñaladas y que estaba enterrada justo allí, donde estábamos. En ese momento, un escalofrío recorrió mi espalda. Su voz sonaba tan real, tan cargada de dolor. Me quedé paralizado por un momento, tratando de procesar lo que acababa de decir. Cuando volví a mirarla, la niña ya no estaba allí. El lugar parecía más frío, más oscuro. Mi corazón latía aceleradamente y sentía una mezcla de miedo y tristeza. Corrí de vuelta a mi casa, que estaba dentro del panteón, y cerré la puerta con llave. Pasé el resto de la noche despierto, pensando en la historia de la niña. Cuando amaneció, fui a hablar con mi superior. Le expliqué lo que había pasado, sin entrar en muchos detalles, para no parecer loco. Pedí cambiar al turno diurno y también dejar de vivir dentro del panteón. Para mi sorpresa, aceptó mi solicitud sin hacer demasiadas preguntas, lo que me hizo sospechar que tal vez sabía algo que yo desconocía. Aunque tenía que conducir más de 1 hora y media todos los días, pensé que era la mejor decisión. Prefería el cansancio del viaje a la extraña sensación que el panteón me provocaba por las noches. Empecé a trabajar durante el día y la rutina se volvió más llevadera. Pero cada vez que pasaba cerca de la tumba de la niña, sentía un escalofrío. Algo me decía que su historia aún no había terminado. Algunos meses después, un amigo me ofreció un trabajo en un proyecto que estaba por comenzar, y sin pensarlo 2 veces, acepté. El trabajo estaba cerca de mi casa, y podía disfrutar más tiempo con mi familia, sin preocuparme por los muertos. Soy Javier. Fui sepulturero durante 20 años en el cementerio de San Sebastián, en Guadalajara. He visto muchas cosas extrañas en ese tiempo, pero nada se compara a lo que sucedió hace unos meses. Era un día normal de trabajo y estaba en mi rutina habitual, cavando, cuidando de las lápidas, haciendo reparaciones cuando era necesario. Esa mañana recibí una orden de servicio para preparar una nueva tumba. Comencé a cavar, como de costumbre, aprovechando el silencio y la paz del cementerio, que para muchos es un lugar sombrío, pero para mí siempre fue un refugio de tranquilidad. Después de algunas horas de trabajo, mi pala chocó con algo duro. Al principio pensé que era una piedra, lo cual no era raro, pero al continuar cavando me di cuenta de que no era una piedra, era algo más extraño. Limpié la tierra alrededor y lo que vi me heló hasta los huesos. Un anciano vestido de novia, enterrado junto con un esqueleto. El vestido estaba sucio, rasgado y descolorido por el tiempo. Los restos mortales estaban en muy mal estado, casi desintegrándose al tacto. ¿Quién enterraría a una novia allí en una tumba poco profunda y sin identificación? La situación no tenía sentido. El cementerio tiene reglas estrictas sobre enterramientos y tumbas, y eso claramente no seguía ninguna de ellas. Sentí un escalofrío. No soy de asustarme fácilmente, pero ese hallazgo me dejó inquieto. Miré alrededor, pero estaba solo. El silencio del cementerio parecía más pesado, como si todo el lugar estuviera observando lo que estaba haciendo. Decidí que no podía simplemente ignorar eso. Inmediatamente fui a la administración del cementerio y reporté lo que había encontrado. Mi superior Raúl escuchó con atención y parecía preocupado. Después de una breve conversación, me dio una instrucción que me pareció un tanto extraña. Me dijo que reenterrara el cuerpo en otro lugar, más alejado. Le pregunté si ese procedimiento era el correcto, ya que en todos mis años de trabajo nunca había visto ni oído hablar de algo así. Raúl solo me dijo que eran órdenes y que debía seguirlas. Había algo en la forma en que lo dijo que me dejó incómodo,
pero obedecí. Volví al lugar con una sensación de peso en el pecho. Con cuidado, reenterré el cuerpo de la manera más digna posible. El lugar estaba en una esquina más alejada del cementerio, donde pocos lo visitaban. Durante todo el proceso, no podía sacar de mi cabeza la imagen de ese vestido de novia y el esqueleto. Algo no estaba bien. En los días siguientes al reentierro, la vida en el cementerio volvió a la normalidad, o al menos eso pensé. Continué con mis tareas diarias, tratando de apartar la incomodidad que había causado el descubrimiento de la novia enterrada. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que las cosas comenzaran a volverse extrañas. Era una noche de jueves, ya fuera del horario de visitas. Estaba terminando de cerrar la puerta principal cuando, a lo lejos, vi una figura pálida entre las lápidas. Al principio pensé que era algún visitante que no había salido a tiempo. Tomé mi linterna y me dirigí hacia allí para avisarle que el cementerio estaba cerrando. A medida que me acercaba, la figura se volvía más nítida. Era una mujer, vestida con un vestido de novia sucio y rasgado, muy similar al que había encontrado enterrado. La sangre se me heló en las venas. Ella estaba de espaldas, con los hombros sacudiéndose como si estuviera llorando. Me acerqué más llamándola, pero no respondió. Cuando estaba a pocos metros de ella, dejó de llorar y se giró lentamente. Lo que vi fue una visión aterradora. Su rostro estaba pálido y desfigurado, con los ojos hundidos y tristes. Antes de que pudiera hacer algo, desapareció, como si se hubiera disuelto en el aire. Me quedé paralizado, sin poder creer lo que acababa de ver. Volví a casa trastornado, sin poder dormir bien. A la mañana siguiente, al llegar al trabajo, encontré a Claudio y le conté lo que había visto. Él me miró con una expresión seria y me dijo que debía ignorarlo, que era solo cosa de mi cabeza por el hallazgo reciente. Traté de seguir su consejo, pero las apariciones continuaron. En los días siguientes, siempre por la noche, veía a la novia llorando en diferentes partes del cementerio. A veces oía el sonido de su llanto incluso sin verla. La situación me estaba dejando perturbado y temeroso de trabajar de noche. Comencé a buscar información sobre el cementerio y posibles historias de novias enterradas allí, pero no encontré nada en los registros oficiales. Decidí preguntar a los sepultureros más antiguos, pero todos parecían reacios a hablar sobre el tema. Uno de ellos, un hombre llamado Luis, me llamó aparte y me dijo que no me involucrara más, que siempre habían ocurrido cosas extrañas allí y que era mejor dejarlo pasar. Los días se convirtieron en semanas y la presencia de la novia fantasmagórica se hizo cada vez más intensa. Intenté todo para encontrar alguna información sobre quién podría haber sido. Revisé archivos antiguos, pregunté a los vecinos más antiguos del barrio e incluso busqué historias locales que pudieran darme una pista, pero nada. Era como si nunca hubiera existido en los registros. Cada vez era un nuevo tormento. La novia aparecía con más frecuencia, siempre llorando, siempre observándome con esos ojos tristes y vacíos. Oía su llanto resonando entre las lápidas, sentía su mirada siguiéndome, incluso cuando no podía verla directamente. El ambiente en el cementerio, que antes era familiar e incluso reconfortante, se había convertido en una pesadilla constante. Le conté a mi esposa lo que estaba sucediendo, pero ella pensó que estaba sobrecargado y que estaba imaginando cosas. Amigos cercanos tampoco creían, diciendo que era el estrés acumulado por los años de trabajo. Pero yo sabía que era real. Cada noche que pasaba, mi cordura se desvanecía un poco más. En un último intento, decidí hablar nuevamente con Claudio y Luis. Les expliqué la situación y rogué por alguna información o consejo, pero todo lo que recibí fueron miradas de pena y consejos para dejarlo pasar. Juan, que siempre fue escéptico, sugirió que tomara un tiempo libre, pero sabía que eso no resolvería el problema. Trabajar en el cementerio se volvió insoportable. La presencia de la novia no me dejaba descansar
y cada día que pasaba sentía que mi equilibrio mental se deterioraba, hasta que finalmente llegué a mi límite. Ya no podía dormir, no podía comer correctamente, y trabajar en el cementerio se convirtió en una tortura psicológica. Fue entonces cuando tomé la decisión más difícil de mi vida. Renuncié. Ya no podía seguir allí, rodeado de recuerdos y visiones que me atormentaban sin descanso. Expliqué mi decisión a mi superior, quien, aunque sorprendido, aceptó mi salida sin cuestionar mucho. En mi último día, antes de irme, fui al lugar donde había encontrado el vestido de novia. Me quedé allí unos minutos en silencio, como si me estuviera despidiendo de la novia fantasmal. No sé si fue mi imaginación, pero sentí un frío intenso a mi alrededor, como si ella me estuviera observando por última vez. Al salir del cementerio, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Pasé 20 años de mi vida allí, pero sabía que no podía continuar. Las cicatrices de esa experiencia aún me persiguen. Y hasta hoy, a veces escucho el sonido distante de un llanto que me pone los pelos de punta. Mi nombre es César y soy sepulturero en un cementerio rural en el interior de México. Trabajar aquí siempre fue tranquilo. El lugar es aislado, rodeado de campo y silencio. La mayoría de los entierros son de residentes antiguos de la región y conozco casi a todos. Todo comenzó hace unos meses. Estaba terminando de cerrar una tumba al final de la tarde cuando sentí que alguien me observaba. Levanté la cabeza y vi 2 puntos brillantes en medio del campo. Al principio, pensé que eran los ojos de algún animal, tal vez un gato o un perro. Pero esos ojos parecían fijos en mí, como si me estuvieran estudiando. Lo ignoré y seguí con mi trabajo, pero esa sensación de estar siendo vigilado no me dejaba. Las semanas pasaron y los ojos aparecieron varias veces, siempre por la noche. Parecían estar en lugares diferentes, como si me siguieran. Pensé que me estaba volviendo paranoico. Al principio, los ojos aparecían en el borde del cementerio, cerca de la línea de los árboles. Se destacaban en la oscuridad, siempre brillando con una intensidad extraña. Cada vez que miraba hacia ellos, los ojos permanecían inmóviles, fijos en mí, como si estuvieran esperando algo. Parecía que cada noche se acercaban un poco más. A veces, mientras hacía mis rondas, los veía entre las tumbas, brillando con una luz fría y penetrante. Comencé a sentir un escalofrío cada vez que los veía, como si una corriente de aire helado pasara por mí. Era una sensación extraña, como si estuviera siendo observado y juzgado al mismo tiempo. Se lo conté a algunos compañeros y hasta a mi esposa, pero todos se rieron, diciendo que debía ser cosa de mi cabeza o, como mucho, algún animal nocturno. Esto me irritó, porque sabía que había algo extraño sucediendo. Una noche, los ojos aparecieron cerca de la casa del cementerio, donde hacía mis anotaciones y guardaba las herramientas. Esta vez estaban más cerca que nunca, casi en el borde de la luz del poste que iluminaba la entrada. Sentí que mi corazón aceleraba y mi mano temblaba mientras sostenía la linterna. Cuando iluminé la dirección de los ojos, desaparecieron en la oscuridad, pero la sensación de que algo estaba mal se volvió aún más fuerte. Durante el día, busqué huellas o señales de animales cerca del lugar donde veía los ojos. No encontré nada, ni rastros, ni pistas. Era como si esos ojos surgieran de la nada y volvieran a la nada. Cada noche, la presencia de los ojos se volvía más opresiva. Sabía que no eran ojos de animales comunes. Había algo humano en ellos, algo que me inquietaba. Comencé a dormir mal, siempre con la sensación de estar siendo observado, incluso en casa. En las noches siguientes comencé a estar más atento. Durante mis rondas nocturnas, llevaba una linterna más potente y, por precaución, un cuchillo. El cementerio no tenía seguridad y necesitaba sentirme protegido.
Cuando los ojos aparecían, iluminaba la dirección, pero nunca veía nada más que el brillo desvaneciéndose en la oscuridad. Los ojos comenzaron a aparecer con más frecuencia. Parecían estar por todas partes, siempre observándome. Era como si me rodearan, acorralándome poco a poco. Durante mis rondas, podía sentir los ojos sobre mí, incluso cuando no podía verlos. Era como si estuvieran ahí, escondidos entre las sombras, esperando el momento adecuado para aparecer. Mis nervios estaban a flor de piel, y cualquier ruido en medio de la noche me hacía saltar. Una noche, mientras caminaba entre las lápidas, vi los ojos una vez más, pero esta vez parecían diferentes. Estaban más cerca, más intensos, como si quisieran decirme algo. Iluminé la dirección con la linterna, pero, como siempre, desaparecieron en la oscuridad. En la tercera semana, después de que los ojos comenzaron a aparecer, algo terrible ocurrió. Era una noche especialmente oscura y silenciosa, típica para el cementerio rural en el que trabajaba. Durante mi ronda, noté que los ojos brillantes estaban más cerca de nuevo. Parecían estar ubicados cerca de una tumba antigua y casi olvidada. Con el corazón acelerado y la linterna firme en una mano, mi cuchillo en la otra, me acerqué al lugar. Las sombras a mi alrededor parecían moverse de manera extraña, y supe que algo estaba a punto de revelarse. De repente, las sombras comenzaron a tomar forma. Se transformaron en una masa indistinta de oscuridad con esos ojos brillantes que había visto tantas veces antes. Antes de que pudiera reaccionar o entender lo que estaba pasando, las sombras se lanzaron sobre mí. La sensación fue como si garras invisibles me estuvieran atacando. Luché con todas mis fuerzas. Las garras eran afiladas y rápidas, y sentía como si estuvieran desgarrando mi piel, dejando marcas profundas y dolorosas. El dolor era intenso, y el ataque parecía interminable. Finalmente las sombras retrocedieron y desaparecieron en la oscuridad. Pero yo estaba completamente exhausto y herido. Con dificultad, logré llegar a la sede del cementerio. Traté las heridas lo mejor que pude y llamé inmediatamente al hospital. En el camino, el miedo y el dolor eran casi insoportables. En el hospital, los médicos evaluaron mis heridas y dijeron que parecían ser cortes profundos, como si hubieran sido hechos por las garras de algún animal. Trataban las heridas y, por precaución, me dieron inyecciones para prevenir enfermedades transmitidas por animales. Sabía que no había sido un ataque de animal. Las garras eran diferentes y la sensación era algo mucho más siniestro. Pero, como no había una mejor explicación, no les conté nada a los médicos. Salí del hospital con la sensación de que algo estaba muy mal. El miedo y el pánico seguían acosándome, y los ojos brillantes continuaban apareciendo en mis pesadillas. Sabía que lo que viví era real y no podía ser explicado por algo común. La experiencia dejó cicatrices profundas, no solo en la piel, sino también en mi mente. Lo que sea que me atacó no era un simple animal. Las sombras y los ojos brillantes seguían perturbándome en mis pesadillas. No tengo idea de qué fue lo que me atacó, pero tampoco quiero saberlo. Tan pronto como estuve en condiciones, renuncié al cementerio y conseguí otro trabajo en unos meses. Pero nunca olvidaré aquella noche. El misterio de las sombras y los ojos brillantes sigue acosando mi vida.